casi 2 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974, después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El gobierno de facto, constituido como junta militar, estaba formado por los comandantes de las tres fuerzas, el general Jorge Rafael Videla, Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera, Marina, y el brigadier Orlando Ramón Agosti, Aeronáutica. La Junta Militar se impuso como la máxima autoridad del Estado, atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas del gobierno, designar y reemplazar a la presidenta y a todos los otros funcionarios. La madrugada del 24, la Junta Militar difundió un comunicado en todo el país en el que se afirmaba que asumía la conducción del Estado como parte de una decisión por la patria, en cumplimiento a una obligación irrenunciable, buscando la recuperación del ser nacional y convocando al conjunto de la ciudadanía a ser parte de esta nueva etapa en la que había un puesto de lucha para cada ciudadano. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. La dictadura buscó implementar una feroz represión para disciplinar a la sociedad de un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. Como su propio nombre lo indica, el proceso de reorganización nacional buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, transformarla en el plano político, económico, social y cultural. La dictadura se propuso así eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. Así, el 24 de marzo, se implementó el estado de sitio y la ley marcial, estableciendo el patrullaje militar en todas las grandes ciudades. Durante ese primer día, cientos de trabajadores, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos fueron secuestrados de sus hogares, lugares de trabajo o en la misma calle. Si bien tenemos un abanico de preguntas que iremos respondiendo en otros videos, como ¿qué pasó durante esta última dictadura? ¿Por qué se denomina terrorismo de Estado a este momento histórico? ¿Qué sucedió exactamente el 24 de marzo?
¿Qué sectores sociales apoyaron el golpe de Estado? ¿Qué se propuso destruir la dictadura? ¿Cuál fue la reacción social ante el golpe? ¿Y cuáles fueron las políticas económicas de la dictadura? En este 24 de marzo decidimos realizar un video conmemorativo leyendo uno de los relatos compilados en el libro Golpes, Relatos y Memorias de la Dictadura, publicado por Seix Barral, con autobiografías, ficciones, ensayos y prosas poéticas de autores que dan cuenta de sus memorias sobre los años oscuros. Le damos la bienvenida a Voces de la Historia. Comencemos. El murmullo. Carlos Gamerro. En el St. Andrews, el colegio inglés donde estudiaba, se vivía, como en todo el país, la euforia del Mundial 78, con una pequeña diferencia. A los hogares de alumnos y docentes llegaban las revistas extranjeras como Time o Newsweek, que se hacían eco de las denuncias sobre secuestros, torturas y desapariciones masivas que circulaban por todo el mundo, sugiriendo que la Junta utilizaba el Mundial para blanquear su imagen tanto hacia afuera como hacia dentro del país. Yo cursaba por aquel entonces el 4º año. Recuerdo que estábamos en la clase de biología, del turno inglés. Tanto la profesora como mis compañeros despotricaban furibundos contra la campaña anti-argentina, contra los periodistas extranjeros que intentaban opacar el evento con sus tergiversaciones y mentiras, y repetían con agradecimiento las burlas y refutaciones que seguramente se originaban en los servicios de propaganda de la dictadura y de la prensa cómplice. Los turistas escuchan desde River los disparos del tiro federal y después dicen que son fusilamientos, los boludos, y otras limosnas verbales por el estilo. La risa compartida reforzaba la certidumbre de participar de una verdad sólida, irrefutable e invencible. Ahora viene la parte más difícil. Yo no sabía lo que estaba pasando. No sé cómo había hecho hasta ese momento, para no saber. Pero no sabía. En mi casa no se hablaba del tema, en la escuela no se hablaba del tema, en la calle no se hablaba del tema, en la prensa no se hablaba del tema, salvo en el Buenos Aires Herald, que no leíamos en casa pero que muchos leían en la escuela. Sobre todo nuestros profesores de la sección de inglés, en su mayoría extranjeros, que debían recibir instrucciones precisas de la dirección, porque nunca jamás ninguno habló del tema. De eso se trata esta breve crónica, del día en que supe. Volvamos a la clase de biología. Mis compañeros vociferan desaforados, insultando a los periodistas extranjeros. Nuestra profesora clama, desencajada, que ella misma escribirá cartas a los medios extranjeros denunciando las calumnias y la imagen deformada de la Argentina que están propagando. Yo observo esos rostros crispados y aunque entiendo los sentimientos que los motivan, me siento incapaz de incorporarme al coro de desaprobación. En algún momento debo de haber apagado el sonido, como sucede en la escena final. También rostros vociferantes en el graduado, y quedo mirándolos. Y es ahí que escucho el murmullo. Roberto, un compañero al que muchos admirábamos por su calma fuerza y su casi ilimitada bondad, está sentado en una punta alejada de la mesa mesa donde habíamos pasado la mañana viviseccionando ratones o sapos, ¿qué más da? Y murmura, casi para sí, pero es verdad, y esas revistas dicen eso porque es verdad. Y en ese momento lo supe. Supe que lo que él decía era la verdad, y que los demás mentían, o al menos se engañaban. No necesité pruebas, ni evidencias, ni corroboraciones de ninguna clase. Supe que la gritería histérica, quizás desesperada, era un formidable ejercicio colectivo de negación, y ese solitario murmullo era la voz de la verdad. No sé por qué no lo busqué después, para hablar con él, para pedirle que desplegara, en privado, en palabras más contundentes y más claras, ese balbuceo casi culpable. Supongo que pesaba sobre mí,
como sobre todos, ese mandato de silencio que impide las preguntas o las confidencias aún entre los que lo saben. De todos modos, no era necesario. A partir de ese momento abrí los ojos y los oídos y empecé a ver y a escuchar evidencias por todas partes. Lejos de plantearme cómo buscarlas, tuve que enfrentarme al problema de cómo lidiar con su profusión avasallante. Vladimir Nabokov, en Habla, Memoria, compara el momento del descubrimiento de la verdad con el deslumbramiento de un niño que descubre la figura en la superficie de un dibujo deliberadamente confuso, o en el formulario de Henry James, en la de un tapiz. Algo que el descubrir ya no podrá dejar de ver cuando lo ha visto una vez. No quiero ser injusto con mis compañeros de entonces. Quizás hubo otro que, como yo, escuchó el murmullo y comprendió, y como yo, guardó el silencio. Ese es el problema con el silencio. No es comunicable, o más bien, no comunica más que silencio. Se hizo frecuente, después, cuando la verdad empezó a hacerse pública, en los meses finales de la dictadura y en los primeros de la democracia. Escuchar la frase "nadie sabía", repetida hasta el cansancio, ese infame intento de descargo, se convirtió en uno de los tópicos de la dictadura, al igual que en aquel otro memorable: los argentinos somos derechos y humanos. Como contraparte, quienes denunciaron la conspiración de silencio de la sociedad civil acuñaron la frase "todos sabían". Con ella termina, por ejemplo, el film de Lita Stanting, Un muro de silencio. Pero la falsedad hipócrita y canalla de la primera no convierte a la segunda en una verdad absoluta. Es una acusación más que un diagnóstico. Señala con el dedo a una sociedad hipócrita y al hacerlo se coloca fuera de ella. Es un lugar demasiado cómodo. Lo que importa, creo, no es dictaminar si nadie sabía o todos sabían, sino examinar las incontables posiciones que se encontraban entre estos dos extremos, e interrogarlas en concreto. ¿Quiénes sabíamos? ¿Qué sabíamos? ¿En qué momento nos enteramos? ¿Qué hicimos después de enterarnos? Entender las innumerables maneras en que un régimen totalitario produce el silencio y las innumerables maneras en que la sociedad civil lo reproduce, amplifica y eventualmente, si las circunstancias son favorables, empieza a quebrarlo. Hoy no existen negadores del genocidio argentino, ni siquiera en la más extrema derecha. A lo sumo están los que retasean el número de desapariciones y los que las justifican. Apenas 2 años después del episodio que narro, todavía en plena dictadura, concurrí a la cena del primer aniversario de egresados de mi colegio y allí me encontré discutiendo, en ese momento ya casi a los gritos, con algunos de mis excompañeros de la escuela. No ya si los secuestros, torturas y desapariciones habían tenido lugar, sino si se debía o no justificarlas. En 2002 publiqué El secreto y las voces, una novela sobre la propagación del silencio boca a boca y casa por casa durante la dictadura, en el pueblo de Malihuel, de donde desaparece uno de los habitantes, con la anuencia tácita o explícita o el desconocimiento y la ceguera voluntaria de toda la población. En la novela resuena la locuacidad negadora o justificadora de aquel episodio escolar, y también el lacónico murmullo de Roberto. La novela entera, podría decir, nació esa mañana de 1978. A poco terminar el colegio, Roberto se fue del país. No le fue muy bien. En Holanda tuvo problemas con las drogas y cuando lo mandaban de vuelta al país en 1982, creyó que lo enviaban a la guerra de Malvinas y trató de escapar del avión. Ya en su tierra fue internado en un neuropsiquiátrico y ahogado en psicofármacos. Lo que más me impresionó cuando lo volví a ver era que había perdido por completo el don de la ironía. Todo parecía darle lo mismo. Recibía cada noticia con la misma sonrisa de indiscriminado beneplácito. Nos vimos solamente una vez más. Había salido de su internación.
Fue capaz de salirse, más bien, tras negarse a tomar la medicación, y había recobrado no solo el sentido de la ironía, sino también el del humor. También, claro está, el del dolor. Tiempo después, Mariano, un amigo cercano de ambos, compañero también de la escuela, me llamaría para decirme que lo había agarrado en el tren, en un paso a nivel sin barreras, en una oscura noche de invierno. Quizá no haya sido suicidio, nos decíamos en el entierro, del que poco más recuerdo, salvo que era un día de sol. La guerra de Malvinas, sabemos, causó más muertes por suicidio que bajas en combate. También la dictadura siguió matando después de su fin, y lo sigue haciendo, muy materialmente, a través de la policía que formó. Más de 30 años pasaron desde aquel día del que hablo, y ese tiempo el murmullo de Roberto ha ido ahogando la gritería del Mundial. Gritería, admito, de la cual participé incluso el día de la victoria, acompañado de un policía amigo de mi hermana, que en los recreos de sus nunca mencionadas actividades se instalaba en el living de casa a ver televisión, y se quedaba hasta cualquier hora, sin que nadie se atreviera a echarlo. Por suerte, después de ese día, nunca más lo volví a ver. Ese desafío en voz baja, ese pensamiento dicho para nadie, corrió el riesgo de perderse, pero no se perdió. Siguió resonando en las novelas y ensayos que escribí entonces, que quisieron ser un agradecimiento implícito que se hace explícito en estas palabras que escribo hoy. Si te gustó este video, no te olvides de dejarle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que ésta te avise cada vez que subamos un nuevo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y escuchar nuestros podcasts en Anchor o Spotify.